están, queridísimos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día viernes, último viernes de abril. Último viernes de abril, se nos pasó volando abril. Y no llovió nada. Un poquito, unas gotitas. ¿Llovió alguna vez? Unas gotitas, No, bueno, cayeron, sí, no. gotas locas. Está empezando a hacer frío en Santiago, encuentro. Está bajando la temperatura, cosa que No sé cómo estará los en Concepción. inviernistas agradecemos. Yo sé cómo estaba, porque hoy me levanté a las 3:30 de la mañana. Tarde. Sí. Salí a las 4 de la mañana de Concepción, con una lluvia, pero impresionante. ¿El avión te pegó a las 4 de la mañana? No, me vine en auto hoy día. Y me acompañó mi qué marido, bravo. porque voy a acompañarlo a correr los 21K de mira, la qué maratón de bien. Santiago este domingo. El domingo. Sí. Qué maravilla. Por supuesto yo no voy a correr porque Oh, estoy qué en condiciones maravilla. deplorables, Gente- pero lo voy a acompañar. Gente fuera de sí que quiere correr 21 kilómetros. Así que éxito a todos los que ya se están programando para el domingo, porque es una gran fiesta deportiva. Vienen corredores de todo Chile. Muy bien. Es espectacular. Muy bien. Oye, quiero partir este programa, querido amigo. Como ustedes habrán escuchado, estamos con Paz Charpentier y con el doctor Jorge Acosta, acá en Nuevas Voces de Agricultura. Quiero partir este programa reiterando el agradecimiento a La Otra Mirada, que, como es habitual, este año trajo a un gran expositor internacional, Iván Duque, expresidente de Colombia, quien estuvo compartiendo interesantes experiencias del combate al narcotráfico, al crimen organizado, a la situación terrorista que enfrenta Colombia y cómo parte de las cosas y las medidas que se han tomado ya pueden servir de lección a Chile. Y ayer además nos regalaron este libro de Iván Duque que se llama Nuestro Futuro, Manifiesto Verde para América Latina y el Caribe, de Editorial Planeta. Así que aprovecho de agradecerle a La Otra Mirada, que siempre organiza encuentros bien interesantes. Ha estado Cayetana Álvarez de Toledo, en fin, estuvo en su minuto Rudy Giuliani, el expresidente Lazo. Así que agradezco a La Otra Mirada la invitación a poder compartir esa experiencia con el expresidente de Colombia, Iván Duque, y por este libro, Nuestro Futuro, que nos han regalado en uno de los encuentros. Así que agradecimientos a La Otra Mirada. Quiero partir por precisamente un tema internacional. José Antonio Kast está en Hungría, como se había Correcto. conocido, está participando de una serie de viajes internacionales para conocer experiencias exitosas o interesantes en materia de control del orden público, ataque a la seguridad o más bien a la inseguridad, y al mismo tiempo en materias migratorias. En el caso de Hungría fue a conocer particularmente la experiencia migratoria. En Hungría, de hecho, tiene literalmente un muro antimigratorio en buena parte de su frontera hacia el este, y aparte de en esa visita, le tocó exponer en el CIPAC. El CIPAC es la conferencia anual de grupos conservadores del mundo, en que estaba Santiago En su versión Abascal, europea. efectivamente, que fue realizado ahora en Hungría. Y, por supuesto, ya es noticia lo que dijo José Antonio Kast en su discurso. Kast dice, la tercera en conferencia conservadora en Hungría, dice: en Chile estamos gobernados por un presidente woke. Es interesante porque hace pocas semanas, no sé si ustedes vieron a Gonzalo Winter, si no me equivoco, con Tolerancia Cero, negando que este fuese un gobierno woke, ¿no? Y haciéndose cargo de esta idea o de este concepto que se viene instalando, particularmente en el debate estadounidense, sobre el movimiento woke, el discurso woke o la ideología derechamente woke, y cómo eso impacta en la nueva izquierda, ¿no? Una izquierda que, abandonando el antiguo discurso de la estatización de los medios de producción, de los proletarios contra los burgueses, de terminar con los dueños del capital, ha mutado a causas mucho más vinculadas al feminismo, al género, ¿no? Al ecologismo extremo, y que es parte de esa renovación ideológica del posmarxismo, y que en Estados Unidos, a propósito de lo políticamente correcto, le han dicho derechamente el discurso woke, ¿no? Esta idea de no decir nada que no sea aquello aplaudido, y tienen en Estados Unidos además en una polémica bien interesante en la universidad, en fin, que tiene que ver con la libertad de cátedra. Es un tema bien interesante y profundo, ¿no? El fundador del Partido Republicano, bien dice, puso en una cumbre política organizada por la Unión Conservadora Estadounidense, en la que arremetió contra el presidente Boric, a quien se refirió con un término que, según el diccionario, dice la tercera, Merriam-Webster, define a personas políticamente liberales, especialmente de una manera que se considera irrazonable o extrema. Vale decir, porque esto es parte del problema de los conceptos, que liberales en términos de politología gringa es progresista o izquierdista en términos chilenos, no es liberal al estilo Axel Kaiser. Cualquiera de los que nos está escuchando podría decir: yo soy liberal. Claro, ni Milei. Ni Milei, ¿no? Los liberales en Estados Unidos, el Partido Demócrata, y son liberales en cuanto son progresistas y no conservadores o republicanos. Tenemos un gobierno
woke, Pacha Arpentier, el presidente, un presidente woke. ¿Cae en esa categoría? ¿Qué te parece la visita de Kast a Hungría, pero también los comentarios que hacen? Mira, en relación a este presidente woke, creo que es un buen concepto para definir este gobierno que ha intentado consolidar y llevar adelante un proyecto político conocido por todos los chilenos y que fue ampliamente rechazado el 4 de septiembre. Entre esas ideas woke que el presidente Boric defiende es este indigenismo exacerbado, que proponía sistemas de justicia distintos, ¿verdad? Que promovía diferencias y privilegios de un grupo por sobre otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino que también lo que dice en relación con el feminismo hegemónico hoy día, que básicamente está determinado por la generación de una especie de resentimiento de mujeres contra hombres, la división y oponerse a esta complementariedad natural que existe entre hombres y mujeres. Entonces yo creo que sí, el presidente es un presidente woke, aun cuando, Tomás, últimamente parte de la izquierda ha tratado de desmarcarse este concepto. Hay un libro que anda dando vuelta, no recuerdo el nombre de la autora, pero es bien conocida, que pretende proponer una tesis diferenciadora de la izquierda respecto de lo woke, porque básicamente es bastante ridículo, raya en lo ridículo, y también fue rechazado ampliamente por los chilenos y la izquierda lo sabe. Eso es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la visita de José Antonio Kast a Hungría. El libro es el de Susan Neyman, que es izquierda no woke, en verdad es izquierda, un signo igual cruzado, claro, tachado. Diferencia. Woke, efectivamente. Bueno, a mí me parece muy interesante estos distintos viajes que ha emprendido uno de los liderazgos más relevantes del Partido Republicano en orden a conocer experiencias de países que han enfrentado crisis similares a las nuestras, como es en este caso el de Hungría, la crisis de inmigración, porque Hungría tuvo una crisis muy potente de inmigración por ahí en el año 2015-2016 con la inmigración serbia, que fíjense ustedes, no buscaba en Hungría un país de destino, sino que Hungría se transformó en un país de tránsito para que estas personas, estos inmigrantes ilegales, llegaran a Alemania. Y sin embargo, Hungría decidió enfrentar el problema, hacerse cargo del problema. A diferencia de, por ejemplo, el caso en los países vecinos nuestros, qué sé yo, en el caso de Bolivia, por ejemplo, que no está ni ahí con hacerse cargo de levantar algún tipo de frontera segura, porque no quiere hacerse cargo de los inmigrantes ilegales que transitan por Bolivia para llegar a Chile. Entonces, esa es una diferencia importante en el caso de Hungría. Además, se sabe que existe una relación prácticamente directa, Tomás, entre la inmigración ilegal descontrolada y el aumento de la criminalidad, no solo en el número de delitos, sino que también en relación con la intensidad y la gravedad de los delitos. Ese es el punto 2. Y el punto 3, que a mí me parece súper interesante, el caso húngaro, tiene que ver con cómo los húngaros han abordado o han comprendido que la estrategia para abordar la inmigración ilegal, descontrolada, es una estrategia promovida desde la izquierda para diluir la nación, para diluir esta conciencia común que tenemos como chilenos, este proyecto colectivo al que llamamos Chile. Bueno, ellos lo entendieron de esa manera y por lo tanto lo abordan desde ese punto de vista. Es decir, ellos dicen, ok, inmigración legal, regular, pero por ejemplo, respecto y con personas y con naciones que en el fondo sean compatibles con la nuestra, porque si vamos a tener inmigración, por ejemplo, musulmana, tan distinta a la nuestra, bueno, resulta un poco complejo la integración efectiva y que la calidad de vida que hoy día tenemos, en el fondo sea compatible con esa cultura que básicamente es incompatible en muchos casos con la nuestra, sobre todo cuando se trata de musulmanes muy extremos, ¿cierto? Como lo hemos visto en Europa, y por lo tanto ellos lo abordan también desde la perspectiva de la batalla cultural, la batalla de las ideas y la defensa de los valores occidentales, los que han hecho de nuestros países de progreso, países de mérito, países como los que hoy día algunos nos sentimos cómodos, y por lo tanto también hay ahí que hacer un doble clic, me parece, en el caso húngaro, y bueno, hay otras cosas del caso húngaro también que obviamente podemos conversar más adelante, pero a mí me parece interesante de analizar, y por eso es que valoro al menos positivamente esta visita, Tomás. Jorge Acosta, doctor Acosta. Hay que recordar algunas cosas que ha hecho el gobierno. Perdón, como que cambiaron los mangos del micrófono, ¿no? No, se achicaron un poquito. Cambiaron los mangos. Pero esto, la estructura. Puede ser. A George. Puede ser. A George Porter. No sé, pero bueno, ya. Doctor Acosta. No, estamos hablando de los temas. O sea, está el cambio del sistema político y los mangos del micrófono, digamos. Tomé el micrófono y me extrañé. Dije, no, esto no es agricultura. Estoy en cooperativa. Pero después de mi exposición acerca del caso húngaro, que nomás se refiere a los mangos del micrófono, es una falta de respeto. Dale. No puedo tolerar. Doctor, mira, vamos a los hechos. Este fue el gobierno que se encargó de instaurar en cada uno de los ministerios un encargado de género.
pagado con los recursos de todos los chilenos, cuando estoy diciendo que lo que falta es plata, que hay que hacer una reforma tributaria para seguir subiéndole los impuestos a los chilenos. ¿Para qué? Para contratar parte de los 100.000 nuevos funcionarios. ¿A quiénes? A encargados de género. Y que todas las políticas se iban a hacer orientadas en el género. Y uno de las exacerbaciones más gráficas de aquello fue cuando el presidente reivindicó que existieran caletas de pescadores con perspectiva de género. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, cuando el presidente dice que en realidad esto no es un gobierno woke, o el gobierno dice que no es woke, mentira. Se tragaron completa esa ideología. Y quiero recordar, porque siempre hay un tuit, quiero recordar lo que decía el candidato Gabriel Boric, 12 de diciembre de 2021, en un acalorado debate, incluso con Marco Enríquez Ominami. Y puso un tuit de una intervención de él. La reactivación económica tiene que ser con perspectiva de género. Con crecer con dignidad para todas y para todos. O sea, el único momento en que el presidente habló de crecimiento, el único momento en que habló de economía, el único momento es ¿para qué? Para meterle ideología woke. ¿Ah? Es como cuando dicen, no, sí es importante que el país crezca, porque hay algunos que no reconocen que crecimos. Y ayer nos decía Alejandro San Francisco con toda la razón. Crecieron, claro, crecieron, este gobierno creció, logró que el país creciera, pero un 0,2%. ¿Qué dirían desde la CUT? ¿Qué dirían los trabajadores si le dijéramos que el sueldo mínimo va a crecer un 0,2%? Y si le alégrense de que creció, digamos. ¿Ah? Es ridículo, es ridículo. Por lo tanto, la ideología woke está absolutamente impregnada en el Frente Amplio. No olviden esa reivindicación absurda del feminismo. Cuando hacían creer que la forma natural de ser feminista era poner a la mujer contra el hombre, ¿cierto? O cuando decían que la mujer tenía que ser ayudada porque casi que era más débil que el hombre. La verdadera reivindicación es que somos iguales. Igualdad entre hombres y mujeres. No discriminación. Pero no decir que es uno mejor que el otro, o que es otro más peligroso para la sociedad simplemente porque es hombre. O que el hombre, por ser hombre, es más culpable de un homicidio que la mujer por ser mujer. Acuérdense cuando Cayetana Álvarez de Toledo dijo, es tan grave que muera una mujer si la mata un hombre o si la mata una mujer. No es más grave que maten a una mujer porque la mató un hombre, es igualmente grave. Entonces, esa ideología que trata de dar vuelta a todo, que trata de mostrar, ¿cierto?, una visión tan parcializada de lo que significa la humanidad, la dignidad de la persona humana, el ser hombre, el ser mujer, el ser familia, que tiene esa izquierda internacional, yo creo que de alguna manera también ha llegado a un paroxismo que ya lo hace incompatible con la realidad, y por eso la gente ya sabe reconocer que es un discurso que quedó vacío, absolutamente, y que lamentablemente hay algunos que promueven el tema del aborto, no lo dejemos de decir. Como el aborto también era como sinónimo del feminismo, y que mientras más aborto libre había, más feminista se era. Bueno, les quiero decir que el aborto a quien más mata es a mujeres. Porque en países como en China, como en India, cuando se establecieron políticas del hijo único, ¿a quién mataban? Mataban a las mujeres. El aborto ha matado más mujeres que hombres a lo largo de la historia. Entonces, ojo que cuando estas políticas identitarias de izquierda se analizan, se le hace un doble clic, uno llega a conclusiones que muestran que lo que promueven termina siendo en la práctica resultados radicalmente contrarios. Fíjate que yo creo que hay 2 o 3 cosas interesantes a propósito del viaje de José Antonio Kast a Hungría. Lo primero es que en Chile la carrera presidencial está bastante adelantada y hay múltiples candidatos presidenciales, incluso el presidente Boric ya entendió que el gobierno suyo se acabó y estaba nombrando a que se le ocurra, encuentra que puede ser candidato presidencial. Dijo hasta Daniela Chicardini como precandidata presidencial, que ya es una diputada impresentable de la 4ª región, digamos, ni siquiera de la región de Atacama, yo de Atacama. Que recordaba muy bien Juan Lago a propósito de su polémica cuando se le quedó prendido el Zoom y había que votar, y el pololo le decía, amor, venga a votar, pues ya están votando. Es el nivel de candidatos que propone Boric. Pero ¿por qué digo que se adelanta la carrera presidencial? Porque efectivamente ya hay candidatos con agenda, es decir, Evelyn Matei, conocemos, tiene un equipo de personas que está trabajando con él, ahí está Gonzalo Blumel, ahí está Juan Luis Sosa, ahí está Jaime Belolio, se ha dicho que ahí también está Juan Sutil, es decir, ahí hay un mundo bien importante del ala, digamos, el liberal de Chile Vamos, José Antonio Kast haciendo este tipo de recorridos, pero es bien importante el viaje porque la pregunta a la que tienen que contestar los candidatos y los proyectos políticos en general es, bueno, ¿para qué quieren ser gobierno? ¿No? Y identificar experiencias exitosas en otros países permite precisamente encontrar ahí elementos para poder adecuarlos al proyecto político nacional e identificar ciertos horizontes a los cuales alcanzar. ¿Por qué? Porque lo decía muy bien La Paz,
Hungría efectivamente tiene mucho que enseñar en materia migratoria, ¿no? Donde José Antonio Kast ha sido quizás el único político que en los últimos 10 años ha sostenido un único discurso en materia de control de las fronteras, que hasta hace 5 años todos lo tildan de xenófobo, y hoy día es el sentido común de los chilenos. Pero también en materia de familia, promoción Ahí de la es muy maternidad, importante. de natalidad, que son temas muy importantes y que muchas veces son olvidados por los partidos tradicionales. En segundo lugar, hay una cuestión interesante con que hayan candidatos y liderazgos políticos que manejen conceptualmente las discusiones. ¿Y por qué lo digo? Porque en su minuto Pacha Pentieri, se armó una gran polémica, dijo algo bien interesante, dijo, es bueno que Evelyn Matei dé un paso adelante en las discusiones de fondo, cuestión que yo comparto. De hecho, yo fui muy crítico, por ejemplo, cuando Evelyn Matei en el plebiscito de entrada, del que yo fui un orgulloso votante, rechazo del 22%, Matei no dijo que votaba. Jamás lo dijo, si votaba a favor, aprobó o en contra, hasta el día de hoy no lo sabemos. a abrir el proceso constitucional. ¿Y por qué es interesante? Porque cuando... Oye, y en el último dijo que estaba muy ocupado para hacer Por supuesto, campaña. para hacer campaña. No lo olvidemos. Entonces, José Antonio Kast, al utilizar este concepto, también da cuenta de que hay una comprensión desde la antropología, desde el rol de la persona en la sociedad, desde la naturaleza humana, que da sentido a un proyecto político y que contrasta con lo que ve en el gobierno, ¿no? Porque, y en esto hay que ser muy claro en los años que vienen, a este gobierno no hay que reemplazarlo solo porque sean inexpertos, o porque sean incompetentes, o porque tengan un problema de gestión. Porque si es así, mandemos a los ministros en másters. Exacto. Esperemos que el presidente Boric crezca Madure, 5 años. claro. Y después vamos a estar todos felices con el presidente Boric. Claro. Pero eso no es así. El problema de fondo de este gobierno es que las ideas que encarna el proyecto político del Frente Amplio son contrarias a la naturaleza humana, son contrarias al bienestar de las familias, son contrarias a la mayor realización de las personas en el plano espiritual y material, y le hacen en definitiva daño a la persona. Y eso es una cuestión de fondo conceptual, doctrinaria, de comprensión política. Exacto. Y no simplemente de gestión. Yo valoro, por supuesto, por ejemplo, que el presidente Piñera haya tenido una capacidad de gestión extraordinaria en materia de pandemia o en la reconstrucción del terremoto. Creo que son atributos necesarios en un presidente. Pero gran parte del déficit de la derecha chilena en los últimos años se explica en concentrarse exclusivamente en la gestión y en los términos económicos, y no comprender los desafíos culturales que implica la política. Exacto. Y yo creo que en eso el viaje a Hungría es un gran ejemplo, uno, y dos, en la utilización de esos conceptos da cuenta de un esfuerzo, a mi juicio, genuino de José Antonio Kast de incorporar temas importantes. ¿Y por qué? Con esto me callo, porque lo decía Jorge Acosta. Está tan instalado en la derecha chilena esto de que superemos debate, ¿no? Lo dice la misma Evelyn Matei, pero no solo Evelyn Matei. Oye, si el aborto en 3 causales ya se aprobó, ya es ley. Oye, el matrimonio. Hay personas que, habiendo votado en contra de algunos de estos proyectos, hoy día dicen que votaron a favor y reivindican haberlos votado a favor, circunstancias que no es verdad. ¿Y por qué se produce eso? Bueno, porque hay también un desorden de prioridades que es muy importante. Donde se ve muy palpable en esto es la reforma del sistema político. Exacto. ¿No? La reforma del sistema político es la panacea de los grupos liberales y centristas de la centroderecha. Oye, muchos empresarios hoy día, Y de todos muchos regando empresarios, vestiduras, de el nadie. problema del sistema político. Y lamentablemente, eso es un error muy grave. ¿Quiere decir eso que tú vayas a sacrificar todas las elecciones había y por haber, haciéndote un harakiri, cruzándote siempre en el tema del aborto? Probablemente ahí hay que incluir estrategia política, prudencia, entender que hay que construir mayorías culturales antes de hacer cambios legales, todo lo que tú quieras. Pero no renunciar. Pero no renunciar ex ante a dar ciertas Exacto. discusiones. Y yo creo que visitar países como Hungría, visitar países, entiendo que va a ir a Inglaterra también José Antonio Kast, estuvo en El Salvador, países que además generan polémica. Exacto. Yo creo que es algo valioso porque da cuenta de un liderazgo dispuesto a asumir costos. Yo estoy convencido de que el próximo presidente de la República no solo tiene que ser mucho mejor en gestión, no solo tiene que tener mejores ideas que el presidente Boric, tiene que tener el carácter que va a requerir la profunda crisis que enfrenta Chile para asumir los costos que va a significar enfrentar de manera directa y frontal el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia. Y eso implica, lo decía muy bien Iván Duque, destruir el Tren de Aragua, exterminar los grupos de crimen organizado, terminar con el narcotráfico. Eso implica en buen chileno que la fuerza pública haga uso de la fuerza pública. Y significa que tienen que haber políticos responsables y dispuestos a estar en 4 años más en la Corte Penal Internacional dando explicaciones. Y si no tenemos políticos con ese carácter y que les complica a Bukele por no sé qué tema, o que les complica Hungría porque pareciera ser que se prohibió el aborto, o porque les complica porque se favorecen las familias con hombres y mujeres y no toda la familia, bueno, si te da un temor, un nuevo estallido social, como dijo el otro día Evelyn Matei, Exacto. bueno, ¿Para qué estamos en política? ¿para qué estamos en política? O sea, si el temor, ¿no? Por eso Jaime Guzmán era tan claro, ¿no?
Cuando decimos, oye, si nos detestan porque nos temen, y nos temen porque nos saben irreductibles. Bueno, necesitamos políticos irreductibles, liderazgos con carácter. Como sí hay en la izquierda. Como si hay en sus ideas, en sus principios. Son las 13:25. Otra vez. Sí, Esta semana ha sido una semana larga en los primeros Nos van a programas. echar. No, sigamos después hablando. Sí, hagamos Vamos. la pausa comercial. Estamos con Jorge Acosta, Paz Charpentier, acá en Nuevas Voces de Agricultura. En pocos minutos volvemos en esta conversación aquí en la 92.1. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Se sumó a nuestro panel Juan Lagos de la Fundación para el Progreso. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. De Oye, nuevo. aprovecho de decir que el senador Luciano Cruzcoque se excusó solo por hoy, ¿ya? No es que lo echamos. Exactamente. Irreemplazable. Irreemplazable, el gran Luciano Cruzcoque, que ya estará con nosotros el próximo viernes. Estamos conversando además con Paz Charpentier, estamos conversando con el doctor Acosta, pero antes de retomar la conversación, doctor Acosta, saludemos a quienes hacen posible el programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. En Enel te animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida. Un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. Les queremos recordar también la invitación a la Feria del Libro de la Universidad San Sebastián de Encuentro No Ficción, que parte hoy día. Que acaba de partir. A las 12 horas y que va a ser hasta el domingo. Es decir, Así es. hoy día viernes, mañana sábado, Campus domingo, Los Leones. En el Campus Los Leones. Lota con los leones. Muy bien ubicado, querido amigo, cerquita del Con metro. estacionamiento. Tan cerca de Tobalaba como de Los Leones. De hecho, diría que es casi equidistante. Sí. Sí. Es un poco más Depende cerca de de Los Leones. Yo creo. Depende de pero Campus Los Leones, así que muy invitados a que participen de esa Feria del Libro de la Universidad San Sebastián. Hay un programa bien interesante. De hecho, partió esto con una conversación entre Alejandro San Francisco y Guillermo Parvex, ni más ni menos, autor de varios Soldado por bestsellers. circunstancias. Efectivamente, su último libro, El Veterano Tres Guerras, entre tantos otros. Así que muy bueno. Y hay una programación durante el fin de semana, además de distintas editoriales y varios libros que están a la venta. Así que muy invitados, queridos amigos. Llegar e ir. Así es. Hay Y estacionamiento aprovechar. efectivamente en la misma universidad para quien quiera ir en auto. No lo así que es barato, pero hay Y estacionamiento. los invito a Te que, estás quejando de un visiten el auspiciador, stand de la Fundación para el Progreso también. Está la Fundación para el Progreso Por muy bien. supuesto, Y está el libro ¿no? Siempre por la Vida. además. Está el libro Siempre por la Vida, está del Instituto República, así que lo pueden encontrar. Oye, pero yo quiero destacar la voz de Jorge Acosta para efectos de mencionar a nuestros auspiciadores. No, Tomás. pero para mí No hay mejor es la voz voz. radial, Es es la la voz. voz de los Completamente. auspiciadores. Es la voz de los Mira, yo siempre había dicho que uno de mis sueños frustrados era ser locutor radial, así que no sabe la alegría que para mí es estar aquí todos los días. Juan Lagos nos venía escuchando Por supuesto. en esta conversación. Como siempre. A propósito ¿no? de la visita, o más bien del discurso en el En la CIPAC, CIPAC, sí, claro. de José Antonio Cast, pero nos llevó a conversar de varias cosas más, ¿no? Así es. Tu opinión, Juan Lagos, antes de cambiar de tema. A ver, yo obviamente valoro la participación de Kast como un líder internacional, como alguien que hace vínculos con otros liderazgos y con otras realidades de las cuales se pueden tomar muchas experiencias, obviamente adaptándolas al tema chileno. Yo creo que eso siempre va de suyo. Creo que también el discurso que dio presentando la realidad ideológica que estamos viviendo en Chile, creo que también es muy importante. Porque y eso, como muy bien lo señalan ustedes, a veces se nos olvida este tema ideológico. A veces este gobierno es tan desastroso y nos da que hablar siempre. No sé, pues, entran a asaltar a la Subsecretaría de Prevención del Delito, choca curado el Seremi de Transporte, es decir, ¿qué es lo que falta? Que el Seremi de la vivienda esté sin casa, no sé. Obviamente nos da mucho que hablar, pero a veces nos olvidamos, y a veces algunos con mucha ventaja se olvidan del tema ideológico. Se olvidan del tema ideológico porque les es complicado. Y yo considero que centrar su discurso en lo ideológico, que al final resulta ser el gran problema que nosotros padecemos, porque si tuviéramos un gobierno estupendo en gestión,
también sería un completo desastre para el país, porque el país no es solamente economía, la economía es sumamente importante, pero también la economía, también es un país, es cultura, también son las reglas que estamos viviendo, y eso obviamente no se reduce a la buena gestión. Por lo tanto, yo creo que resulta ser un paso muy interesante el que da José Antonio Kast, porque al final también es necesario que un político se maneje por sus ideas, porque si no se maneja por sus ideas, se maneja por sus intereses. Y al final es mucho más previsible, es mucho más notable y además es mucho más seguro para una ciudadanía contar con líderes con ideas fuertes que con líderes con intereses variados, porque los intereses siempre van variando, más no las ideas. Quiero leer parte porque, claro, nos quedamos con el titular, pero Juan mencionaba el discurso de José Antonio Kast y es bien interesante porque da para varios temas a propósito del discurso del presidente Boric ayer en ENADE. Dice: tenemos un presidente, dijo José Antonio Kast en Hungría en la CIPAC, tenemos un presidente que en su campaña decía que todos los inmigrantes ilegales eran bienvenidos, que su gobierno sería feminista, ecologista e indigenista, que la única forma de crecer era aumentando los impuestos y que toda acción de gobierno debía ser con perspectiva de género. Un presidente que el fin de semana recién pasado estaba dichoso disfrutando de un partido de fútbol, mientras a la misma hora el asesino de un policía arrancaba del país por la frontera norte sin control que tenemos. Tenemos un presidente tan woke, pero tan woke, que prometió que Chile sería el paraíso progresista y lo terminó convirtiendo en una verdadera pesadilla. En ese Chile feminista que prometía Boric, las mujeres ya no pueden salir a la calle después de las 6 de la tarde, porque las pueden asaltar, violar o matar. Tampoco pueden trabajar como antes, porque gracias a las políticas de destrucción de la economía, el desempleo femenino sigue al alza y cada vez con más restricciones. Es ese Chile progresista que no progresa en nada. Es parte de lo que dijo José Antonio Kast. Toca hartos temas, claro. Sí, yo quiero destacar algunos que me parecen también, porque mucho hablamos del viaje de José Antonio Kast a Hungría en relación a la migración, pero tú, como bien señalabas, Tomás, en Hungría han implementado medidas, por ejemplo, para revertir el famoso invierno demográfico, que es la disminución sustantiva de las tasas de natalidad, y también se han destacado por la protección de las familias de ingresos medios. Y yo creo que también son elementos que sin duda José Antonio Kast va a conocer en mayor profundidad y que puede incorporar a su plan de gobierno. ¿Y por qué? Porque fíjense que muchas veces nosotros dejamos a un lado el tema de la natalidad, oculto incluso tras una inmigración ilegal descontrolada, porque con la inmigración ilegal se ha opacado o se ha ocultado el problema de invierno demográfico que tenemos en nuestro país, y eso no solo desde la perspectiva de lo relevante y trascendente que es conservar nuestra nación, el ser chileno y valorarlo como tal, darle un significado o más bien conservar un significado, sino que también porque los hijos, yo no tengo hijos pero espero tenerlos, los hijos tanto para hombres como para mujeres constituyen tal vez, de acuerdo incluso a las encuestas sobre felicidad, una de las causas de felicidad más importantes para las personas. Entonces ahí hay un punto relevante, es decir, la búsqueda del sentido de nuestra sociedad, la trascendencia de la nación y la importancia que es revertir este tipo de medidas a través de acciones concretas y que son también no solo importantes para la familia, sino que también para las mujeres. Ese es un primer punto. También hay otras políticas, por ejemplo, la disminución o la eliminación más bien del impuesto a la renta que deben pagar las mujeres en Hungría cuando tienen una sobre cantidad de hijos, que creo que no sé si son 3 o 4 hijos, ya entonces las mujeres no pagan impuesto a la renta, lo que es un apoyo directo a la familia. Y también creo que es un buen momento, Tomás, para empezar a hablar de soluciones en materia de inmigración ilegal. Por ejemplo, algunas ideas que implementaron en Hungría, además de en el fondo un muro de contención con la frontera que tienen, la frontera con Serbia, digamos, que es básicamente un muro alambre púa que impidió la inmigración ilegal en los volúmenes en que se está dando en ese país, sino que también, por ejemplo, en Chile podemos implementar medidas como prohibir las remesas de los inmigrantes ilegales a los regímenes como el de Venezuela, porque al final del día lo que hacemos a través de eso es darle oxígeno al régimen, permitir su subsistencia, digamos, a través de las remesas efectuadas por inmigrantes ilegales, no solamente desde Chile, sino que de otros países de la región. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Chile con la prohibición, o más bien el financiamiento que se otorga a organizaciones de la sociedad civil tendientes a apoyar a inmigrantes ilegales? ¿Qué está pasando ahí?
¿Qué medidas están tomándose a nivel legal para facilitar la expulsión de los inmigrantes ilegales? Todo esto en el contexto no solamente de la protección, o más bien de la contención de la crisis de inseguridad que estamos viendo, sino también, Tomás, para el respeto y dignidad de los inmigrantes en Chile que han ingresado de manera legal, que han venido a contribuir a Chile y que hoy lamentablemente estamos metiéndolos a todos en el mismo saco, producto de la mala gestión del gobierno y la incapacidad de la política de identificar a esta altura el problema, no como xenofobia, sino como un problema, pero más allá, proponer soluciones respecto a las cuales no estamos hablando y que son súper necesarias de abordar. Así que yo espero que al menos José Antonio Kast, cuando vuelva, logre poner estos temas en la agenda que son fundamentales. Doctora Acosta, antes de irnos a la pausa. Mira, aquí básicamente lo bueno de ir a Hungría es aprender de un gobierno que, entre otras cosas, ha dicho, mira, esta es la realidad que nos ha impuesto una visión ideológica de la izquierda. ¿Cómo frente a esa situación nosotros con ideas de derecha salimos jugando? Por ejemplo, cuando tanto nos dicen, oye, el Sistema Nacional de Cuidado, que aquí dicen, no, el sistema... Bueno, una idea propiamente de derecha, que lo hacen en Hungría, podría ser, bueno, mire, ¿sabe qué? Vamos a entregar un permiso especial para adultos mayores que vayan a cuidar a los niños recién nacidos, ¿cierto?, para promover la natalidad. Es una idea absolutamente de derecha, pro familia, y una cosa sencilla, fácil de aplicar. En Hungría, hoy día, por ejemplo, es el único país que ha logrado revertir la disminución de la tasa de natalidad por políticas como las que mencionaba Paz Charpentier. Pero aquí el gobierno lo único que promueve es cómo subimos los impuestos y cómo seguimos agobiando a los chilenos con impuestos. ¿Por qué no bajamos los impuestos para promover la familia, para promover la natalidad? ¿Por qué no ponemos, por ejemplo, en vez de decir, no, es que el aborto se aprobó y hay que avanzar hacia aborto libre? Bueno, ¿tú sabes cuáles son las razones por las cuales las mamás chilenas están pensando en abortar? Está en el libro Aborto Siempre por la Vida. El 85 a 90% de las mamás que están pensando en abortar no lo hacen por las tres causales. Lo hacen por miedo, por violencia, por coerción, por abandono, pérdida de expectativa de vida, por abandono. Por eso lo hacen. Entonces, una verdadera política pro familia, pro vida, del mundo de derecha, del mundo conservador, debiera ser, ¿sabe qué? Vamos a hacer planes y programas no para llenarnos de operadores de género que vayan a dar perspectiva de género, sino que para apoyar fundaciones extraordinarias como lo que hace Chile Unido, donde el 85% de las mamás que pasan por su programa terminan con huevo en brazo. Así es. Bueno, de eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de salir jugando, para poder verdaderamente hacer un cambio cultural, que se preocupe y que sea... Oye, y terminar con esta tontera de la angustia por el sistema político, es no entender nada. Si hoy día el principal problema no es el problema político. A mí me encantaría ver a los mismos empresarios que hoy día salieron en la prensa, que ayer salieron en ENADE, diciendo que el gran problema de Chile es el problema político, preocuparse de esto, preocuparse de las políticas pro familia, preocuparse de los 800 niños que no tienen todavía un colegio y que este gobierno les falló, de los 2,7 millones de chilenos que están en una lista de espera por más de un año y medio, por el 80-90% de las personas que son asesinadas en el país por sicariato sin autor conocido. Pero no. Dicen que el problema de Chile es el sistema político. Y se alegran porque el presidente se da una voltereta y dice que sí quiere que haya una reforma del sistema político. O sea, démosle un poquito de densidad al debate, por favor. Hagamos una pausa comercial. Estamos con Juan Lagos, Jorge Acosta y Paz Charpentier. En pocos minutos volvemos con el último bloque de este programa que ha pasado volando. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura y una noticia de último minuto. Pero antes quiero, a propósito de lo que decía por ENADE, el doctor Acosta, quiero aprovechar de felicitar a una persona que ya a esta altura ya es un amigo y que lo conozco, así que una felicitación bien poco objetiva, no, pero bien poco objetiva. Pero quiero valorar la valentía de Luis Felipe Gacitúa, presidente de CMPC, que no es auspiciador de este programa, dicho sea de paso, que en su carta a los accionistas, en la memoria, en fin, como presidente del directorio, fue muy claro en la compleja y yo diría dramática situación económica y de seguridad que vive Chile, cómo eso afecta a la inversión, cómo en particular eso afecta a una industria tan importante como la industria forestal y cómo generó una seguidilla de reacciones empresariales de empresarios en la memoria. Fue un gran ejemplo, que se están empezando a poner los pantalones y que pusieron nervioso al presidente a decir las cosas que hay que decir en Chile. Porque necesitamos un sector privado valiente, un sector privado orgulloso de lo que hace y un sector privado que ponga los puntos sobre las IES. Y yo felicito a Luis Felipe Gacitúa porque me parece que fue el primero. Y felicito también que se haya sumado a eso. Vi a Angelini, a Gonzalo Bofil, por supuesto, que siempre ha sido muy valiente. Necesitamos empresarios también preocupados de Chile y valientes, dispuestos a transmitir lo que piensan, lo que observan, porque la verdad es que yo no tengo ni una duda
pero ninguna duda, que el presidente de una empresa como lo grande que es MPC, o con lo grande que es Carosi, con el vínculo que tiene con sus consumidores, en el caso de MPC, con sus trabajadores, con la Araucanía, con el bio, tiene mucho más clara la película Realidad Nacional que el propio presidente Boric. Así que yo celebro y quería dedicar ese minuto a la valentía empresarial que muchas veces destaca por lo contrario, por la genuflexión absurda, por la ingenuidad. O por comprarse diagnósticos de cuneta. Exactamente, fíjate, sobre ese punto nosotros en la cocina hablamos justamente de la carta al director en la memoria, ¿no es cierto? Y fíjate que también hay que destacar que esto también es muy valiente y no beneficia únicamente a la CMPC, porque al final siempre, en todo orden de cosas, el hilo siempre se corta por lo más delgado, es decir, las amenazas que hay a la seguridad en la macrozona sur, créanme que la CMPC no es el principal afectado. Por supuesto que no. No es la empresa. Tiene la posibilidad de invertir millones de dólares en seguridad. Exactamente, y tiene la posibilidad de invertir afuera también. Entonces, yo creo que eso también demuestra una solidaridad, porque al final no hay mayor beneficio para un pequeño empresario, no hay mayor beneficio que para las personas más pobres que tener un Estado de Derecho en Chile. Esa es la máxima garantía y es muy bueno que la gente que puede pagar seguridad, que la gente que puede hacer frente a esta ola de inseguridad, también tenga la generosidad de exigir mayor Estado de Derecho para que los más pequeños también puedan surgir. Cambiamos de tema, nos quedan 4 minutos para ser muy puntuales, pero noticia de último minuto: incautaron el celular del actual gobernador de la región de El Ñuble, que es militante del Partido Socialista, ni más ni menos, por investigación en los marcos de los casos convenios con Procultura, que es la organización del psiquiatra Larraín y todólogo Alberto Larraín, porque por supuesto predicaba de todos los temas habidos por haber, y hoy día está vinculado a hartos casos. Los casos convenios no se acaban, ¿ah? Pacha Pentier, ¿qué te parece, considerando que además es tu región hermana? Región de además nuestro querido Martín Arrau y del gran Diego Sepúlveda, que espero que sea el próximo diputado. Próximamente absorberemos esa región como corresponde, porque en realidad no hay lugar esa división que nos quitara en Ñuble. Es imperdonable, pero vaya eso. Bueno, esto del caso convenio va a dar mucho que hablar todavía. De hecho, en la región del Biobío, allanaron el gobierno regional. No, en Concepción también, digamos, en la región del Biobío. Y de hecho, hace pocos días, el actual gobernador Rodrigo Díaz anunció que no iría a la reelección. Todo en el marco, obviamente, de los cuestionamientos, por los fuertes cuestionamientos, duros cuestionamientos con ocasión del caso convenio. Y también el candidato del Partido Republicano, Fernando Peña, de candidato a gobernador por el Biobío, también hace algunos días presentó en la Fiscalía, acompañó a la Fiscalía, antecedentes respecto de ciertos convenios suscritos por la Gobernación Regional con algunas fundaciones sin tantos antecedentes para, de fondo, antecedentes que fundaran la experiencia de estas fundaciones para efectos de llevar adelante planes de convivencia escolar, y en circunstancias y en el contexto, obviamente, que hace pocos días atrás asesinaron a un chiquillo en una escuela de Lota, digamos. Entonces, claro, ahí tenemos cómo plata se asignaron a estas fundaciones con poca sustancia, es decir, con poca experiencia en estas materias, y vemos entonces que además no dan resultados. Y bueno, y la verdad es que ¿cuántas más hay? Así que estos antecedentes se acompañaron hace poco tiempo y esperamos que entonces den algún tipo de resultado pronto. Pero bueno, es algo que queda para rato, y yo creo que una de las cosas que podemos concluir es que si uno ve también el panorama político, dentro de los elementos fundamentales, la gran cantidad de candidatos que existen a distintas instancias, concejales, alcaldías y gobernadores, es enfrentar la corrupción y recuperar las instituciones para los vecinos. Doctora Costa. Yo solamente quiero agregar que esta es una razón más para pensar seriamente terminar con esta cantinela de los gobiernos regionales, de los gobernadores. O sea, vamos a tener elecciones para unas autoridades que no sabemos qué hacen, tener gallos como Rego creyendo que la solución de la inseguridad es legalizando la prostitución, teniendo barrios rojos. O sea, en vez de estar preocupado de la seguridad, está preocupado y que cree que teniendo un espacio legalizado para que hagan la trata de personas que están haciendo hoy día, lamentablemente a través de la prostitución, con muchos extranjeros, se va a resolver el problema. No, ¿por qué no le pedimos que nos diga dónde vive Claudio Rego? Le ponemos el barrio rojo y pongámosle el prostíbulo al lado, si eso es lo que quiere, porque con eso se soluciona el problema. Entonces, yo creo que esto muestra una vez más que si lo que están haciendo los gobiernos regionales es adjudicar a la rápida decenas de miles de millones de pesos para decir que se está cambiando la cara a las regiones, no es verdad, porque no lo están haciendo ni siquiera seriamente. Lo hacen a la rápida para poder mostrar después que tienen ejecución y después pedir que les den más presupuesto, o lo hacen para promover ideas malas como lo que está haciendo Rego.
Exactamente. Uno Yo de los creo, Juan Lagos, yo creo que lamentablemente. esto es un gran paso para que no haya impunidad, porque ese yo creo que es el gran problema. Y fíjate que me quiero salir del caso convenio y quiero ir a la revelación de secretos que hace que la embajadora de Estados Unidos no Sí. vaya más a la Cámara de Diputados. Una Fíjate vergüenza. que el año pasado hubo una revelación de secretos en una comisión de Sí. seguridad y de constitución. Es el deber de los integrantes de esa comisión. Mirosevich, de Rementería, Catalina del Real, Félix González, Carmen Hertz, Cristian Lavé, Cristian Moreira, Francesca Muñoz, Erika Ñanco, Diego Chalper, Stefan Chuber, René Soto y Alberto Undurraga. Ellos deben ser los primeros interesados En saber, sí. en mostrarnos quién fue el diputado Así es. que faltó a la fe pública. Y tienen que pagar, porque no puede haber impunidad. Así es. Gran punto, un gran tema, ese complejísimo. Juan Lagos, Pacha Pentier, doctora Acosta, gracias por acompañarnos este Gracias día a ti, viernes Tomás. Nos en vemos. Nuevas Voces de Agricultura. Nos reencontramos el lunes. Así es. Semana corta. Que tengan un muy buen fin de semana, queridos amigos. Gracias a todos por su sintonía, por sus comentarios. No olviden poner me gusta en YouTube para llegar a más personas. Y nosotros nos reencontramos el Suerte. próximo Sí, pero éxito. lunes. Éxito. A los Todos los que maratonistas. corren la maratón, 10K, Y paciencia 21K a los y 42K. automovilistas. Paciencia al automovilista. Así es. Ya, que esté bien. Éxito a Chao, todas las chao. Ya personas. viene Deportes en Agricultura. Chao. Quédense aquí. Nos vemos.